Bueno, buenas noches nuevamente. Continuando con la agenda, nos acompaña la doctora Claudia Vera Barresueta, reumatóloga, residente en medicina interna en el Hospital de Clínica San José de San Martín, Buenos Aires, Argentina, residencia en reumatología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP, Buenos Aires, Argentina, especialista en reumatología por la Universidad de Buenos Aires en Argentina y profesora titular de Cátedra de Inmunología Clínica, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ella nos va a exponer sobre la actualización de neuromoduladores en el manejo de fibromialgia. Bienvenida, doctora Vera. Buenas noches, Vivi, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Estamos bien, no? Sí, ya. Bueno, quiero agradecer a Serer y a mi querido amigo el doctor Carlos Ríos por invitarme esta noche a conversar un poquito con ustedes sobre este tema súper importante y de actualidad y que nos compete a todos, no solo a los reumatólogos, sino también a los médicos clínicos, a los médicos de atención primaria, porque la fibromialgia es un problema de salud del cual somos todos responsables. Estos son mis conflictos de interés. Esta va a ser la agenda de hoy. Vamos a desarrollar un poco el tema de fibromialgia. Quiero conversar un poco de cómo hacer el diagnóstico correcto, que es uno de los grandes problemas que nos vemos abocados, y vamos luego a hablar de neuromoduladores y otras estrategias que podemos implementar en el tratamiento. La fibromialgia es uno de los principales motivos de consulta actualmente en la reumatología. Yo diría que es de entre los 2 a 3 principales motivos de consulta a nivel mundial. Es la principal causa de dolor musculoesquelético crónico generalizado y está caracterizada principalmente por dolor crónico difuso. Aquí llamamos dolor crónico difuso. Dolor crónico, un dolor que está presente más de 3 meses, y difuso aquel dolor que está, o generalizado, que está presente por arriba y por debajo de la cintura. Entonces, además de dolor, vamos a tener otros síntomas como fatiga, sueño no reparador, alteraciones cognitivas, depresión y ansiedad. La fisiopatología no es del todo clara, sin embargo, lo que ya conocemos es que se trata específicamente de un problema de sensibilización central. Hay una señal de dolor aumentada, amplificada, y esto provoca una hipersensibilidad, dando como resultado lo que llamamos hiperalgesia y alodinia, que desarrollaremos a continuación. Con respecto a la epidemiología, decimos que es un motivo de consulta muy frecuente, y actualmente la prevalencia a nivel mundial va desde el 2 al 6%. Es una enfermedad predominantemente en las mujeres, 9 mujeres por cada hombre. La edad de presentación es un rango muy amplio, podemos verlas de los 20 hasta los 55 años, y la vamos a ver con mucha frecuencia en los pacientes con enfermedades reumáticas. Entre un 15 y un 30% de los pacientes, ya sea artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis, artritis psoriática, síndrome Sjögren, van a presentar fibromialgia asociada. Y esta es una condición muy importante, ya que la fibromialgia en los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes va a empeorar la condición de base, va a aumentar las escalas de actividad de las distintas enfermedades, van a tener peores desenlaces los pacientes que tienen fibromialgia y otra enfermedad autoinmune asociada. Con respecto a los niños adolescentes, esto quiero traerlo aquí porque me parece muy importante que conozcamos que la fibromialgia está presente en los niños y adolescentes. Cuando yo comencé mi práctica, ya hace más de 20 años aquí en el Ecuador, 20 años exactamente, no teníamos reumatólogos infantiles y tuve que ver a algunos chicos y adolescentes con fibromialgia, y me llamaba mucho la atención porque en ese momento me enfrenté a la realidad de que existían estos pacientes y a los cuales tenemos que tenerles hay que tener mucho nivel de alarma para poder detectar estos casos que a veces pasan desapercibidos entre el médico pediatra. En los adolescentes y los niños también se va a ver en una prevalencia similar, y es una prevalencia que va en aumento. También está presente en hombres y mujeres. ¿Y cuál es la edad más frecuente en niños y adolescentes? Bueno, la edad promedio en un estudio fue de 15 más o menos 2 años. Se pueden presentar a la primera consulta desde los 9 a los 20 años, pero es bastante rara por debajo de los 9 años y casi inexistente en los menores de 4 años de edad.
La fibromialgia, históricamente, se clasificaba en los años 90 con unos criterios que ya los vamos a conversar, y la prevalencia nos daba entre 1 al 3%, pero con los nuevos criterios de diagnóstico que aparecieron, que fueron presentados en el 2011 y modificados en el 2016, estos criterios han dado un aumento en la prevalencia de pacientes con fibromialgia, en la detección de pacientes con fibromialgia, y hablamos de una prevalencia del 4 al 6%, mientras que el 10 al 15% de la población mundial va a tener este cuadro que se llama dolor crónico generalizado. Y el dolor crónico, fíjense la frecuencia tan importante, y la principal causa de dolor crónico generalizado o la manifestación de dolor crónico generalizado es la fibromialgia. Aquí tengo este gráfico de una publicación reciente del año pasado en Nature, donde vamos a ver, fíjense la diferencia en las prevalencias. Vamos a ver en celeste los que fueron detectados según los criterios ACR 90, y los valores van como promedio de 0 a 3, salvo Turquía, que tiene una prevalencia del 8% de la población. Pero ya aplicando los nuevos criterios, vamos a hablar que la prevalencia, por ejemplo, en Estados Unidos es del 6%, en Japón es el 2%. Y otras formas de detección, como el cuestionario Copcore y otros criterios, bueno, dan distintas prevalencias, pero estamos hablando de un 2, 3, en algunos casos hasta el 9%. Entonces, es una enfermedad de distribución mundial, y es una condición bastante controversial. Estoy segura que la mayoría de ustedes han estado frente a un paciente con fibromialgia o conocen a alguien con fibromialgia, y siempre ha habido esta duda si es o no una enfermedad, y históricamente se la catalogaba como una enfermedad de tipo, no era un dolor de origen neurológico, sino que se consideraba que era una enfermedad de partes blandas. Entonces, por ese motivo, la enfermedad era considerada de esa manera. Y estos pacientes habitualmente impresionan sanos, son pacientes cuyo examen físico es normal, los laboratorios, las imágenes son normales, y eso lleva a que ese paciente, en su investigación, esos médicos que están a cargo del paciente, lo sometan a una serie de estudios innecesarios, ¿ya? Entonces, dado que todos los exámenes son normales y que el diagnóstico está en base a síntomas subjetivos, en realidad eso ha hecho que su cuestionamiento sobre una enfermedad orgánica se ha hecho históricamente, y por eso también se la considera una enfermedad psicogénica o psicosomática. Pero ya, gracias a los estudios funcionales, neurológicos, que veremos a continuación, resonancia y SPECT, actualmente se la considera como un trastorno de la regulación del dolor, donde hay una alteración en el procesamiento del dolor, y lo que vamos a ver es un mecanismo de sensibilización central que vamos a explicar. Entonces, la patogénesis habla de un dolor de origen central, una sensibilización central y un aumento en el procesamiento del dolor. Entonces, esta alteración en el procesamiento del dolor va a dar como resultado que el paciente manifieste lo que se llama hiperalgesia y elodinia. ¿Qué es la hiperalgesia? Es una sensación exagerada de dolor que vamos a tener ante un estímulo, ante una noxa dolorosa, ¿sí? La alodinia, en cambio, es la sensación de dolor ante estímulos que usualmente no son dolorosos, ¿ya? Entonces, alodinia y hiperalgesia son manifestaciones típicas en un paciente con dolor crónico generalizado con fibromialgia. Y estos pacientes también van a tener antecedentes en su historia clínica de otros cuadros de dolor crónico, ya sea regional o visceral, como migrañas, como dolor de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, dolor pélvico, cistitis intersticial, etc. Dentro de la patogénesis también vamos a encontrar la genética. Y la genética nos va a marcar la susceptibilidad, es decir, el riesgo que tiene ese paciente de desarrollar fibromialgia. Ya se ha documentado hace muchos años que los familiares en primer grado, un paciente con fibromialgia tiene un riesgo relativo de 8.5, es decir, 8 veces más la probabilidad de tener fibromialgia. Hemos identificado una serie de genes. Uno de los que primero se identificó pues, fue el gen que regula el polimorfismo de la catecolmetiltransferasa, que es una enzima que regula el catabolismo de los neurotransmisores de tipo catecol, como la dopa, la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, son neurotransmisores que están usualmente disminuidos en los pacientes con fibromialgia por efecto de este gen. Y, por ejemplo, se ha visto que en un estudio coreano de 400 pacientes con fibromialgia versus los controles, este gen se correlació con riesgo de fibromialgia y también con la posibilidad de una sensibilización al dolor. Pero no solamente este gen, hay distintos genes adicionales que tienen que ver con la función de las serotoninas, con la actividad simpática, la función dopaminérgica, etc. Entonces, además de esto, vamos a encontrar
que además de la genética, como les decía, hay una alteración en el procesamiento central del dolor. Y lo que vamos a tener es una respuesta exagerada a un estímulo doloroso, como hablamos, de forma de hiperalgesia alodinia. Una de las cosas, de los conceptos que se ha encontrado es esto que se llama la suma temporal del dolor. Lo que quiere decir es que los pacientes con fibromialgia experimentan un dolor mayor de lo habitual, de lo que debe ser percibido, cuando son sometidos a noxas repetitivas, estímulos cortos repetitivos, y duraderos, lo que va a provocar un aumento del dolor, una suma temporal del dolor. También estos pacientes van a tener una disminución de las vías endógenas, de las vías inhibitorias del dolor, y vamos a ver un aumento de los neurotransmisores excitadores, como la sustancia P, que se le ha documentado que está aumentada por arriba de 3 veces mayor a lo normal en los pacientes con fibromialgia en su líquido cefalorraquídeo. Otros estudios dinámicos funcionales como el PET-scan y la resonancia magnética nuclear funcional son estudios que nos permiten ver en forma activa las alteraciones a nivel neurológico y, por ejemplo, vamos a encontrar que en el PET-scan se ha visto una alteración de los receptores Mu, por ejemplo. Vamos a encontrar un aumento en la actividad dopaminérgica. Vamos a ver que va a haber una disminución de las vías descendentes y una activación de las vías aferentes, como les explicaba, una alteración en los neurotransmisores, un predominio de neurotransmisores excitadores y una disminución de los inhibidores. Y, por ejemplo, se han encontrado niveles elevados de glutamato a nivel de la ínsula, que es un neurotransmisor excitador, a través de los estudios funcionales de resonancia magnética. Entonces, vamos a ver que va a haber una mayor actividad neuronal, esto también se ve con el SPECT, en las zonas que procesan el dolor, ¿sí? Entonces, estas alteraciones funcionales ya nos aclaran un poco más que no hablamos de una enfermedad psicosomática, sino que hablamos de una enfermedad en la que claramente se encuentran alteraciones en el procesamiento central del dolor a nivel del sistema nervioso central, valga la redundancia. Hay disparadores situaciones de estrés que pueden disparar la fibromialgia o pueden exacerbar la fibromialgia. Y aquí tenemos, por ejemplo, un trauma físico, los pacientes que son sometidos a accidentes de tránsito o eventos catastróficos como guerra, los niños sometidos a abuso infantil, a abuso físico, emocional, sexual, las infecciones virales como Epstein-Barr, Lyme, hepatitis, parvovirus, VIH, las situaciones de aislamiento social, ahí podríamos comentar qué pasa en la pandemia, aislamiento social, depresión, ansiedad y síndromes dolorosos periféricos. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con fibromialgia que fueron abusadas en la infancia y he tenido pacientes, sobre todo cuando les comentaba que comencé a ver pacientes adolescentes y niños con fibromialgia, pues todos los pacientes, todos los niños tenían venían de un hogar disfuncional, de una familia divorciada, o tenía también los niños hijos de padres migrantes que no tenían a su mamá, por lo general en el Ecuador, y esa era una situación disparadora. Entonces, resumiendo, vamos a tener alteraciones en la genética va a influir en el procesamiento del dolor, van a venir problemas del medio ambiente, del estrés psicológico, lo que se llama las situaciones estresoras, como las que vimos aquí, trauma, infecciones, respuestas al dolor, otras condiciones psicológicas, y va a haber una hiperreactividad, una hiperrespuesta del sistema nervioso central y una alteración de la regulación, con una hiperalgesia difusa, lo que hablábamos, la alodinia, la hiperalgesia, alteraciones en la conectividad neuronal y la neuroplasticidad y la reorganización. Esto también lo corroboran a través de los estudios de neuroimagen. Y lo que les comentaba, un desbalance de los neurotransmisores con aumento del glutamato, sustancia P y factor de crecimiento neuronal, excitadores, y una disminución de los inhibidores, serotonina, noradrenalina y el GABA, ácido gamma-aminobutírico. Y por último, alteración del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenales, que son los que van a tener la influencia en la disfunción del sistema nervioso autónomo. Y ahora sí pasamos a las características clínicas. Son 4 características clínicas que debemos de fijarnos. No solamente es el dolor difuso, un dolor generalizado, persistente, punzante. Desde que el paciente va entrando, nosotros le vemos ya su cara, su expresión del dolor. Ese dolor, como les digo, está localizado en distintas partes del cuerpo. Es difícil de precisar. El paciente no lo ubica directamente en la articulación, por decirle en la rodilla o en las manos, sino que se señala los brazos, se señala el tórax, se señala las piernas de manera difusa. Y vamos a tener, se me adelantó, y vamos a tener también los puntos dolorosos, que ahora los vamos a explicar a continuación, son puntos de hipersensibilidad que los tienen a la presión,
Y otros síntomas que no debemos olvidar y que deben ser parte del interrogatorio, los trastornos del sueño. El trastorno del sueño es una característica muy importante de esta enfermedad, donde los pacientes van a tener un sueño de mala calidad, un sueño no reparador, el paciente se despierta cansado, siente que no ha dormido lo suficiente, tiene insomnio, está somnoliento durante el día, fatiga, una fatiga importante, una fatiga que no mejora con el ejercicio, alteraciones cognitivas, trastornos de la memoria, de la concentración, lo que se llama fibrofog o la niebla de la fibromialgia. Ahora lo estamos viendo también ahora en COVID, si se habrán leído el COVID fog, bueno, similar, ¿sí? Trastornos de la atención, también el paciente olvida de pronto lo que tiene que decir, no puede articular bien las palabras, y síntomas psiquiátricos muy frecuentes, depresión en un 60-70% de los pacientes, ansiedad, rangos casi similares, y otros como ¿qué? Como estrés postraumático, trastornos, ataques de pánico, podemos tener también ideas suicidas, trastornos obsesivos compulsivos y otros más. Entonces, esas son las características fundamentales, pero también vamos a ver otras alteraciones, como decíamos, los síntomas asociados, como los síntomas de disfunción autonómica, visión borrosa, seroftalmía, serostomía, inestabilidad, Raynaud, hipotensión ortostática, y los de dolor, que siempre tienen que ir en el interrogatorio: migraña, colon irritable, dispepsia, dismenorrea, vulvodinia, cistitis intersticial, disuria, y por último, una hipersensibilidad a los estímulos, tanto la luz, estímulos dolorosos, o un dermografismo, estímulos táctiles. Los puntos dolorosos. Decíamos que los puntos dolorosos son parte importante, ¿sí? Les explicábamos aquí, esta hipersensibilidad es una parte importante del diagnóstico de la fibromialgia, y estos puntos dolorosos se van a distribuir en 9 zonas que ya están bien definidas, que no las voy a mencionar por falta de tiempo, pero las encuentran en cualquier texto. Y el examinador debe realizar, aplicar presión en estos puntos, en estas regiones anatómicas. ¿Con qué presión tiene que aplicar? Bueno, si usamos este aparatito, tiene que ser una presión que no supere los 4 kilos, pero nosotros lo hacemos, esto se lo hacen los estudios clínicos con este manómetro. Lo que hacemos es con los dedos presionamos, y la presión tiene que ser lo suficiente para que nuestra uña cambie de coloración, si nuestra uña, el dedo pulgar, cambie de coloración y se ponga pálida. Y el paciente debe reportar dolor en el momento de la presión. El problema con los puntos fibromiálgicos es que no son, muchas veces, o sea, en la atención primaria no se realizan, no está bien estandarizado, es una impresión subjetiva, y también hay mucha variabilidad intra e interobservador al realizar los puntos, el conteo de puntos. Para decir que el conteo de puntos es positivo, tienen que tener 11 de 18 puntos, o 9 zonas, 11 de 18 puntos. Y a continuación vamos a hacer la evaluación diagnóstica, síntomas de fibromialgia, ya los conversamos, condiciones asociadas, lo que hablamos, las condiciones de dolor crónico y otras enfermedades como enfermedades autoinmunes que pueden presentarse. El examen físico es un examen físico completamente normal, vamos a excluir otras enfermedades y no vamos a encontrar inflamación articular, no va a haber sinovitis, rangos articulares conservados, no vamos a tener precisamente un dolor articular, no vamos a encontrar deformidades. Muy importante hacer un examen neurológico, el examen neurológico es totalmente normal, la fuerza es normal, las parestesias que muchas veces refieren los pacientes no siguen la distribución de un dermatoma. Y como les dije, ¿qué hacemos con el laboratorio? Bueno, usualmente, como nosotros vemos a los pacientes que ya vienen explorados y con una carpeta gigante, les quiero decir que usualmente los laboratorios no son requeridos, especialmente cuando un paciente tiene síntomas claros de larga evolución. Lo indispensable sería hacerle un hemograma, eritro, PCR, tiroides y vitamina D. Desgraciadamente, se piden muchos anticuerpos innecesariamente, y esto les traigo textual, como dice el libro: evitar anticuerpos innecesarios. O sea, si un paciente no tiene clínica de enfermedad autoinmune y tiene síntomas de larga data, pues no va a tener lupus, Sjögren, artritis reumatoide, si no tiene las manifestaciones clínicas. El problema viene cuando viene el anticuerpo ANA positivo. Y recordemos que hasta un 10% de los pacientes con fibromialgia pueden tener anticuerpos ANA positivos. ¿Y ahí qué hacemos con ese anticuerpo ANA? Entonces ahí viene el problema, cuando pedimos exámenes innecesarios. No existe ninguna prueba de diagnóstico objetiva que me vaya a confirmar la fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia es clínico. Las pruebas que solicitamos las hacemos para excluir alguna entidad que estamos sospechando, ¿ya? Así que ojo con los anticuerpos falsos positivos. Estos son los criterios de clasificación ya históricos del año 90. El paciente debía tener dolor crónico generalizado, más de 3 meses,
11 y 18 puntos positivos, y aquí tenemos sensibilidad y la especificidad. ¿Qué sucede con los criterios de clasificación de fibromialgia? Dos importantes inconvenientes. Uno, solo hablamos de dolor y puntos de fibromialgia. ¿Qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con la fatiga? ¿Qué pasa con la depresión, la ansiedad? Y todo lo que hemos conversado, ¿dónde va aquí? Pues no está incluido. Y también, ¿qué sucede con aquellos pacientes que no tienen 11 puntos? Porque para clasificar a un paciente tú tienes que encontrarle 11 puntos dolorosos. ¿Qué pasa si ese paciente tiene 4, 5, 6? Entonces, ese es un problema. Y por eso aparecieron los siguientes criterios, que son los criterios. Estos son criterios de diagnóstico, no son de clasificación, son criterios de diagnóstico, pero ojo, son criterios que deben ser aplicados en estudios clínicos, no están diseñados para un diagnóstico individual. Sin embargo, nos sirven de ayuda o de soporte. Y aquí los criterios cambian, y fíjense cómo consideran 19 zonas corporales que el paciente, esto puede ser contestado por el paciente, está diagnosticado, está hecho como un para un autorreporte, ¿ya? Autorreporte. Entonces, el paciente marca los sitios que le duele y nosotros le vamos a preguntar fatiga, si no tiene fatiga, si es leve, moderada o severa, fatiga, dificultad para la concentración, si se levanta cansado, y si tiene dolor tipo cólico, ahí responde sí o no, si tiene depresión y cefaleas, ¿no? Si estos síntomas han durado más de 3 meses y si tiene otra enfermedad que puede explicar este cuadro. Entonces, un paciente es clasificado como fibromialgia si en este dibujito él marca 7 zonas, ¿ya? 7 puntos, y si aquí tenemos 5 puntos. ¿Cómo sumamos los 5 puntos? Pues muy fácil. Esto es 0, 1, 2, 3, y sumamos lo que el paciente marcó. Si marcó todos severos, entonces 3 por 3, 9. Este aquí el no es 0 y el sí es 1, y aquí sumamos un punto. Ahí son 12 puntos, ¿ya? Entonces, 12 puntos son para esto, y las 19 áreas corporales, y eso nos da 31, que es el puntaje máximo. Entonces, si un paciente no tiene un área de 2 puntos, o sea, sitios de dolor de 7, sino que tiene de 3 a 6, entonces tenemos que completar si el paciente tiene más de 9 puntos en esta manera. Entonces, de esta manera, con estos nuevos criterios, lo que nos permite identificar pacientes que tengan dolor generalizado y que tengan otras circunstancias. Y fíjense que aquí no toman en cuenta los puntos dolorosos. Estos criterios fueron actualizados por el doctor Wolf en el 2016, fueron revisados, y Wolf lo que propone es simplificar las regiones, y en lugar de tener 19 puntos, dice que, o sea, calcula 5. Muy fácil. El lado izquierdo, comenzando desde la cara, las temporomandibulares, todo el miembro superior izquierdo es un punto, el lado derecho es otro punto, la pierna izquierda es otro punto, la pierna derecha es otro punto, y el tórax y el tronco, la región dorsal y la espalda es otro punto. Y son las 5 áreas. Y lo otro es igual, ¿ya? Entonces aquí hablamos de dolor en 4 o 5 regiones, síntomas más de 3 meses y los puntajes. Entonces, estos son otros, o sea, es una adaptación a este que es el más usado, ¿no? Los dos son criterios actualmente avalados. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que a todos les preocupa, que es la fibromialgia en la atención médica primaria. A pesar de que es una enfermedad muy conocida y que muchos pacientes ya vienen con el diagnóstico, aún tenemos muy importante retraso en el diagnóstico. Hay estudios que hablan de 2 hasta 5 años de retraso en el diagnóstico, y muchas veces esto es un difícil diagnóstico para los médicos generales. ¿Cuáles son las barreras que se han identificado en los estudios? Primero, que no hay pruebas de diagnóstico. Entonces, hasta encontrar un paciente que tiene todo normal y tiene dolor y muchas veces no mejora con el tratamiento es un problema. Otro tema que hay es que a veces los pacientes se confunden con enfermedades con diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir es que tenemos que tratar de tener un poquito más de interés con esta enfermedad y interesarnos con esto, aprender, porque es muy importante que podamos realizar este diagnóstico al paciente. Porque al paciente recibir un diagnóstico es un alivio para él o para ella. Sí, es un alivio saber que tiene algo, que esto no está en su cabeza, que no es un dolor que se lo está inventando, que no está loca, porque eso es lo que dicen los pacientes. Es un reaseguro que tiene algo, pero que ese algo usted lo vamos a poder tratar. Y esto le baja su ansiedad, incluso hasta mejoran clínicamente, y también vamos a agarrar recursos, porque si no, ese paciente va a seguir haciéndose exámenes y estudios, y esto no está bien, no es lo correcto. El tratamiento de la fibromialgia, no sé cómo vamos en el tiempo, pero entonces, con respecto al tratamiento,
es un desafío, a veces es frustrante. Yo quiero darles un poco aquí, vamos a hablar más del tratamiento, pero quiero hablar un poco de las cosas que vamos a hacer para que nuestro tratamiento tenga éxito. Primero, el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo. Los pacientes responden mucho mejor cuando hacemos un manejo multidisciplinario a yo querer tratar solamente a mi paciente. Tenemos 4 pilares en el tratamiento de la fibromialgia: la educación, el ejercicio, los fármacos y la psicoterapia. Como yo le digo a los pacientes, si usted usamos los fármacos, pero usted no hace ejercicio, o usted no se educa correctamente, esto no va a funcionar, porque es la suma de estos 4 paredes lo que nos va a sostener, ¿ya? Entonces, antes de iniciar un tratamiento, porque debemos hacer que primero el tratamiento es individualizado. Yo no hago con todos los pacientes lo mismo, individualizamos el tratamiento, es un tratamiento, como dicen, a medida del paciente. ¿Cuáles son los síntomas dominantes? ¿Qué es lo que predomina en este paciente? Predomina el trastorno del sueño, predomina la depresión, la ansiedad, el cansancio, el dolor, ¿sí? ¿Qué le ha pasado antes? Demorémonos un poco más en preguntar al paciente. No, esto ya lo recibí, no me fue bien, no me fue bien, porque eso es lo que los pacientes dicen, ya llegan medicados con todo y uno no sabe qué les puede dar uno. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué le fue mal? ¿Qué dosis recibió? ¿Cuánto tiempo recibió el tratamiento? ¿Sí? ¿Cómo fue la tolerancia? ¿Qué efectos adversos tuvo? Si tuvo un efecto adverso, ¿a qué dosis lo presentó? ¿Sí? Entonces es muy importante eso, porque hay que desmitificar mucho sobre los fármacos de la fibromialgia. Y las comorbilidades, por ejemplo, es hipertenso, es diabético, tiene artritis reumatoide, si hay alguna otra patología psiquiátrica, muchas veces necesitamos una evaluación psiquiátrica cuando hay una depresión que nos excede, bueno, hay que trabajar en conjunto con los psiquiatras. Yo sé que eso a veces es complicado en nuestro sistema de salud, pero hay que tratar de buscar la manera, ¿sí? Y por último, también ver qué tipo de condición física tiene nuestro paciente, porque si estamos con una señora de 70 años obesa que no hace ninguna actividad física, no le vamos a pedir que vaya a caminar 40 minutos de un momento a otro porque no lo va a hacer. Entonces hay que eso también tenerlo presente. Y obviamente los costos de los medicamentos. Eso es una frasita que yo le digo siempre al paciente cuando hablamos de educación. El paciente tiene que tomar el control de la enfermedad. La enfermedad no tiene que tomar el control sobre el paciente. El paciente tiene que tomar el control. Lo primero que tenemos que hacer al educar al paciente es decirle que esa enfermedad es real, que no está en su cabeza, que ella no se la inventa, ¿ya? Que la enfermedad es benigna, que no es deformante, que no le va a amenazar la vida, que no le va a afectar órganos vitales. Aunque puede ser tan devastadora como una artritis reumatoide desde el punto de vista de calidad de vida, no se van a afectar órganos vitales, que el estrés la puede empeorar o la puede agravar, que es lo que hemos visto en este tiempo post-pandemia, que la depresión y la ansiedad es parte del espectro de la enfermedad y que tenemos que tratarla. La depresión y la ansiedad no es algo aparte de la enfermedad, sino que es parte de lo mismo, como ustedes ya lo vieron. Que el sueño es importantísimo y que el paciente tiene que dormir bien y que tenemos que corregir esos hábitos de sueño y que el paciente tiene que tener un sueño profundo y reparador para mejorar su dolor y para mejorar su fatiga. Y el rol del ejercicio. O sea, todo esto son cosas que yo tengo que explicar al paciente. Ya, si yo educo a mi paciente, el paciente va a mejorar el dolor, va a mejorar el sueño, la fatiga y la calidad de vida. Esto demostrado en estudios clínicos, no es que lo digo yo así bonito, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos al paciente? Con fuentes confiables. Yo hago, muchas veces les doy libros que pueden adquirir por internet, que son hay un libro de un reumatólogo, el doctor Collado, que es muy bueno, fuentes donde los pacientes puedan obtener información confiable y entender que los síntomas que ellos están presentando son parte de la misma enfermedad. ¿Qué hacemos de tratamiento? Pues vamos a hablar del tratamiento inicial que todas las guías recomiendan, son los antidepresivos tricíclicos. Algunos pacientes responden, se los recomienda de manera inicial en parte porque son los medicamentos que están más disponibles y también por un tema de costos. Entonces, la amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que tiene también efectos anticolinérgicos, inhibidor la recaptación de noradrenalina, y comenzamos con 10 miligramos. 10 miligramos vamos a ir hasta llegar como un máximo de 75 miligramos. Comenzamos siempre a la noche, 3 horas antes de dormir, esa es la clave, y vamos aumentando lentamente, Habitualmente los pacientes responden a 25 o 50 miligramos y no usamos más de 75 miligramos, a diferencia de la depresión donde usan dosis más altas. Los estudios clínicos randomizados han demostrado que hay una
30 al 45% de mejoría en los pacientes contra 0% del placebo. Y el problema de la amitriptilina son los efectos adversos que todos sabemos, dentro de los cuales están sobre todo los efectos de tipo anticolinérgico, la boca seca, la constipación, somnolencia, etc. La ciclobenzaprina es un relajante muscular que tiene también efectos, efectos tipo anticolinérgico y tipo antidepresivo tricíclico. Y también podemos usar en dosis de 5 a 10 miligramos también al acostarse porque da somnolencia, trabaja un poco sobre el dolor y los trastornos del sueño, pero no tiene efectos sobre la depresión. Y de ahí seguimos a los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos tenemos los antidepresivos de viejos, diríamos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, donde tenemos la fluoxetina, por cuestión de tiempo no vamos a hablar, solo les quiero decir que esos antidepresivos tienen mucha menos eficacia, no están aprobados por la FDA para el tratamiento de la fibromialgia y tienen mucha menos data, y mucho menos estudios de validez. Estamos hablando de la fluoxetina, paroxetina y el escitalopram. En cambio, los inhibidores de la recaptación de la serotonina noradrenalina son la alternativa a la amitriptilina, trabajan sobre el dolor, pero vamos a usar estos pacientes de entrada cuando tenemos dolor y depresión con fatiga. Si esos son los síntomas dominantes en el paciente, yo voy a comenzar con un antidepresivo. ¿Cuál? Pues estos son los dos que están recomendados. El milnacipran no lo tenemos en el Ecuador, la duloxetina sí, y comenzamos con 30 miligramos en la mañana, ¿sí? Y vamos a ir aumentando también lentamente. La máxima dosis que podemos administrar es 120 miligramos al día. Hay que explicarle al paciente que le damos el tratamiento, cuando le damos por dolor y no por tanta depresión, el paciente pregunta, ¿por qué voy a tomar un antidepresivo si lo que tengo yo es dolor? Bueno, hay que explicarle que el mecanismo del dolor requiere un tratamiento antidepresivo. Y muchos pacientes, los que mejoran el dolor, es independiente que tengan depresión o no. O sea, no tengo que dirigir mi tratamiento con un antidepresivo solo por la depresión, sino porque estos pacientes van a mejorar el dolor independiente de que tengan depresión o no tengan depresión, ¿sí? Y ahora seguimos con los neuromoduladores o los bloqueantes de los canales del calcio. Se me fue bonito. Los neuromoduladores anticonvulsivantes, gabapentinoides, son moduladores presinápticos que disminuyen la liberación en la terminal presináptica de los neurotransmisores excitadores. ¿Cuándo vamos a elegir estos neuromoduladores como el tratamiento inicial sobre los antidepresivos? Cuando el paciente tiene dolor y trastornos del sueño como su principal sintomatología. Es lo que yo les decía de que valoramos a cada paciente por sus principales síntomas. El recomendado, el indicado y el aprobado por la FDA es la pregabalina. ¿Sí? La pregabalina vamos a comenzar con 25 miligramos al acostar. Felizmente ahora podemos titular la dosis y eso es algo que no pasaba antes, cuando teníamos solamente la presentación de 75 y 150. Ahora tenemos todas las presentaciones, entonces nos permite titular al paciente y vamos a comenzar con 25 miligramos a la noche y vamos también a aumentar lentamente, progresivamente, hasta llegar a una dosis media de 300 miligramos. Me van a decir, uy, pero la mayoría de los pacientes no toleran. Lo que yo les quiero decir es que en la mayoría de los estudios de eficacia, la eficacia está por arriba de 300, entre 150 y 300 miligramos, son las dosis por las cuales obtenemos eficacia analgésica. La dosis máxima que vamos a usar de pregabalina es 450 miligramos, ¿sí? La alternativa a la pregabalina es la gabapentina. La gabapentina, 1, no está aprobada por la FDA, 2, tiene mucha menos evidencia, por eso no debe ser el de primera elección. La gabapentina también comenzamos con dosis baja, con 100 miligramos a la noche, y su máxima dosis es 2.400, pero habitualmente con 1.200 alcanzamos respuesta. ¿Dónde elegimos, o en las guías, cuándo recomiendan la gabapentina? En aquellas situaciones en las cuales, por una cuestión de regulación o de precio, lo único que tenemos disponible es gabapentina. Y eso podría ser, por ejemplo, nuestro sistema de salud pública, donde la pregabalina no está incluida en el cuadro básico y la gabapentina sí. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bueno, la pregabalina, ¿sí?, se va a unir a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio que están en las neuronas en las terminales presinápticas, ¿sí? Entonces,
Se unen a esta subunidad de los canales de calcio y bloquea el ingreso del calcio en las neuronas hiperexcitadas, por lo tanto, se disminuye la liberación de neurotransmisores excitadores, especialmente glutamato, sustancia P y noradrenalina. También la pregabalina, como ustedes saben, se considera un anticonvulsivante, está indicada para la epilepsia del pequeño mal, también se lo puede usar en el trastorno de ansiedad generalizada, en los ataques de pánico y, como ustedes saben también, en la neuropatía diabética, en la neuralgia posherpética y en la neuralgia del trigémino. Espero que no me olvido ninguna indicación. La pregabalina, hay muchos estudios, he traído los más importantes. La pregabalina, fíjense la dosis, es evaluada 150, 300, 400 miligramos, hasta 600 miligramos son las dosis evaluadas. La mayoría de los estudios son a 12 semanas, el Freedom fue a 32 semanas, y la pregabalina está demostrada que tiene un efecto positivo para el dolor, para la fatiga, para el sueño. Dolor, fatiga, sueño. Aquí también dolor, fatiga, sueño positivo, dolor y sueño positivo. Sin embargo, la pregabalina no tiene efecto antidepresivo, o sea, con la depresión no va a trabajar. Mejora también la calidad de vida de los pacientes a través de esta escala que se llama FIQ. Este es un metaanálisis con 3.870 pacientes, por eso aquí les traigo el tema de la dosis, ¿ya? Fíjense, la mayoría de los estudios de pregabalina para manejar el dolor, lo que se busca es la reducción del dolor en un 30 o un 50%, ¿sí? Lo que quiero decirles es que la mayoría de los medicamentos que tenemos para fibromialgia no disminuyen completamente el dolor, eso es algo que debemos de tenerlo claro. La mayoría de los trabajos de los medicamentos, todos disminuyen el dolor hasta un 50%. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las dosis, a mayor dosis hay mayor respuesta, a mayor dosis mayor respuesta, y la respuesta es superior al placebo, estadísticamente significativa y superior al placebo. Esta es una revisión Cochrane, ¿sí? De pregabalina en dolor neuropático y fibromialgia, y aquí les quería traer por la frecuencia de eventos adversos. Y fíjense que la suspensión del tratamiento en esta revisión Cochrane, que era con más de 1.800 pacientes, fíjense cómo los eventos adversos son la principal causa por la cual el paciente suspende el tratamiento, y no tanto la falta de eficacia, sino son los eventos adversos que llegan a ser hasta un 20% de frecuencia. ¿Y cuáles son los eventos adversos más frecuentes? Mareos y somnolencia. Aquí tenemos otra revisión Cochrane, esta es más reciente, esta es de 2013, y aquí también fíjense que se observó que el 22% de los pacientes tratados con anticonvulsivantes respondieron a la mejoría de un 50% versus 14% que recibió el dolor y con una respuesta positiva. ¿Sí? También mejoraron la impresión de que la enfermedad ha mejorado, y también mejoraron un poco el sueño, no mejoraron tanto la fatiga. Este es un metaanálisis también. Y aquí les traigo esto. El abandono por efectos adversos, 18% de los pacientes con pregabalina, 11% en los pacientes con placebo, y eventos adversos serios muy raros, 42 por mil, es decir, menos del 4%, y el efecto adverso reportado aquí más frecuente fue mareos en un 35% de los casos. Este es un estudio, el estudio Freedom, que demuestra la sostenibilidad del efecto de la pregabalina en fibromialgia. En este estudio, los pacientes fueron randomizados a recibir 12 semanas de pregabalina, 12 semanas en un estudio abierto con pregabalina, y a lo que terminaron esas 12 semanas se randomizaron a pregabalina contra placebo, y se vio en los grupos que siguió con pregabalina cómo mantuvieron la respuesta, y aquel grupo que pasó a placebo cómo perdieron el efecto, ¿sí? Y la respuesta de la pregabalina se mantiene similar hasta 6 meses, que es lo que dura el estudio. Este es otro estudio a un año, este es un metaanálisis donde se juntan 3 estudios y se ve el seguimiento de estos 3 estudios, mejor dicho, la fase abierta posterior al estudio, y se ve cómo, fíjense cómo el efecto se mantiene, la eficacia analgésica, esta es la escala visual análoga del dolor, se mantiene, y lo que se ve como efectos colaterales
el más frecuente mareo es un 18%, somnolencia 8%, cefalea 6% y náuseas 5%. Es decir, el efecto fue sostenido al año de tratamiento. ¿Sí? Aquí vemos otra imagen como a las 52 semanas, este anterior, perdón, eran las primeras 12 semanas, y luego vemos en el estudio de un año cómo se mantuvo al año la respuesta al tratamiento con pregabalina. Y por último, este es un metaanálisis que fue publicado en el 2018, ¿ya? Eso, perdón, es un metaanálisis, una revisión de evidencia, una revisión sistemática, y aquí lo que vamos a encontrar es, fíjense cómo la eficacia, como vemos los vistos, todos mejoran el dolor, el visto son el dolor, mejoran un 30%, mejoran un 50%, mejoran la calidad del sueño, mejoran la apreciación global de la enfermedad y mejoran la funcionalidad y la discapacidad. Como les hablaba, la fatiga, la ansiedad y la depresión, no, en la mayoría de los estudios no se vio una respuesta clínica. Un poquito para hablar con respecto a analgésicos, el único analgésico que está recomendado en las guías de tratamiento es la combinación de acetaminofén y tramadol. Hay ciertas controversias, si ustedes leen, por ejemplo, guías americanas, no quieren saber nada de los analgésicos opioides, ni siquiera con el tramadol. Sin embargo, las guías europeas sí lo sugieren, y eso tiene que ver más que nada por la pandemia, por la epidemia de adictos a los opiáceos que hay en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, pero recordemos que el tramadol es un opioide débil que se va a unir a los receptores opioides y tiene un efecto también inhibidor de la recaptación de la serotonina y noradrenalina. Hay eficacia en los estudios, pero es una eficacia modesta. Recordemos que los opioides fuertes no tienen eficacia, no hay evidencia de eficacia de los opioides fuertes, por eso no se recomiendan los opioides fuertes, porque sus riesgos son muy superior a los beneficios. Y el uso a largo plazo de los opioides por los trastornos que provocan los opioides y por la dependencia que hacen los opioides, pues a la larga el resultado es mucho peor y van a interferir con el tratamiento psicológico y van a empeorar los trastornos del sueño, los opioides a largo plazo. Sin embargo, en los estudios epidemiológicos se ve que hay una gran mayoría de pacientes, un 30 o 40% de pacientes, son prescritos opioides fuertes en otros países. Aquí, por suerte, eso no sucede. Tratamientos sin evidencia de eficacia, antiinflamatorios no esteroides, corticoides y opioides fuertes no sirven para fibromialgia. Y ya para terminar, lo que nos falta, respuesta inadecuada al tratamiento. Y esto lo vemos muy seguido. El paciente dice, no, a mí no me sirve nada. Bueno, pues preguntemos por qué ese paciente no ha respondido al tratamiento. Primero está la falta de adherencia. Un 50 o un 70% de los pacientes al año en distintos estudios ha suspendido el tratamiento. Que los pacientes, sobre todo con pregabalina, reciben menor dosis de la recomendada. Ya vieron los estudios que les presenté. También puede suceder que el paciente no mejora porque tenga una enfermedad psiquiátrica no diagnosticada y no tratada, o que tenga otras enfermedades que provoquen dolor, artritis reumatoide, osteoartritis, y esta enfermedad requieren tratamientos distintos a la fibromialgia. La terapia combinada, es decir, el combinar fármacos de distintas familias, es el tratamiento de elección cuando un paciente no responde a uno de los grupos, ya sea un antidepresivo o un neuromodulador. Podemos combinar, por ejemplo, duloxetina en la mañana y pregabalina al acostarse, o fluoxetina en la mañana y amitriptilina en la noche. Sin embargo, la combinación más frecuente es la duloxetina con pregabalina. Muchas veces, si yo necesito dosis altas de pregabalina porque no me ha respondido a las dosis bajas y medias, pues vamos a tener mejor resultado y menos eventos adversos si combino con duloxetina. Y está demostrado que hay más eficacia en los estudios combinados y adherencia también. ¿Qué no tiene data o tiene data muy limitada? Pues la memantina, el pramipexol, antipsicóticos como el quetiapina, el solpidem, los suplementos de vitamina D y la naltrexona, un fármaco que se usa para tratamiento de la dependencia a los opiáceos. Y ya para terminar, 2 palabras sobre los cannabis y los cannabinoides. Bueno, el cannabis, que es esta planta, contiene más de 100 diferentes cannabinoides activos, donde el más conocido es el tetrahidrocannabinol, el más potente, y el cannabidiol o CBD. Sin embargo, la efectividad aún está en investigación, todavía no hay suficientes estudios randomizados controlados. Esto les traigo es citas de una revisión del Nature del año 2020, así que no hay muchas publicaciones de estudios serios con una buena data de pacientes.
que tengan este, una buena estadística. Y por ejemplo, hay este cannabinoide sintético que se llama Nabilone, que se usa como antiemético y como analgésico en los pacientes que tienen adicción a fármacos, en los pacientes que tienen, que están en, espérense, antiemético en los pacientes que están con quimioterapia. Y este Nabilone se imita, es un cannabinoide sintético que imita el efecto del tetahidrocannabinol, que es el más importante cannabinoide que se encuentra en el cannabis, es decir, que es algo sintético. Se usó, hay 2 estudios, una reacción Cochrane con 72 pacientes, fíjense, muy poquitos pacientes, y no se demostró eficacia para la mejoría del dolor en fibromialgia, no hay diferencias versus placebo en fatiga y depresión, algo mejor el sueño, y el 8% suspendieron con eventos adversos, por eso es que la nabilona no se recomienda dentro del, o sea, no se recomienda en las guías para el tratamiento con fibromialgia, es más, se desestima usar. Y con esta termino, con esta diapositiva de una de las cosas que no le debemos decir a alguien con fibromialgia. No le digamos que todo está en su cabeza. Ay. No le digamos te ves bien, no pareces enfermo, o no le tengamos lástima, o esa frase media optimista, hoy vas a mejorar. Quizá te enfermaste porque algo has hecho mal, esto no es culpa de los pacientes. Nadie sabe cómo se siente un paciente de enfermedad, así que no los entendemos, algo que tuviéramos esa enfermedad. Tengo un amigo que sufre lo mismo y no es tan grave. Qué bien que estás, ¿cómo hiciste para perder tanto peso? Eso es para los pacientes que están con ansiedad y depresión, que suelen perder peso. Y el consuelo de podrías tener una enfermedad grave, lo cual sería mucho peor. Esto lo saqué de un blog para pacientes con fibromialgia, que se llama así, fibromialgia, dolor invisible y dolor silencioso. Muchas gracias por su atención y estoy atenta a preguntas que tengan. Durante este último tiempo, la vida nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Nos ha hecho cuestionar nuestro propósito en el mundo y cómo interactuamos con todos aquellos que son parte de él. Nos ha inspirado a caminar por nuevos caminos, comprometidos a seguir evolucionando. Nosotros, en Vago, decidimos pensar en el mañana, viviendo intensamente el presente y soñando con un futuro mejor, con una filosofía de trabajo que nos inspira a construir profundas relaciones con la sociedad y comprometernos con su bienestar. Nos enfocamos en una meta que dé significado a lo que hacemos, que nos impulse y motive a dar lo mejor de nosotros mismos, a reinventarnos y así dar la bienvenida a todo aquello que nos depare el futuro. Somos un equipo de trabajo a quienes la pasión nos corre por las venas y disfruta todos los días de hacer del mundo un lugar mejor, más sano y vivo. Muchísimas gracias, doctora Vera. Existen muchos comentarios de felicitación sobre su ponencia. Tenemos una pregunta de Iradia Rivet que nos dice, ¿cómo influyó la pandemia por COVID-19 en los pacientes con fibromialgia? Bueno, con respecto a esa pregunta, lo que podemos ver es que la fibromialgia es, como yo les decía, una condición que se exacerba ante las situaciones catastróficas, ¿ya? Entonces, esta salud mental fue súper afectada durante la pandemia, ¿sí? Hay estudios publicados que durante la pandemia los pacientes con fibromialgia presentaron mayores índices de dolor, más trastornos del sueño, mayor percepción del deterioro de la salud, y también hubo una alta tasa de suspensión de medicamentos por la falta de atención médica. Entonces, los pacientes con fibromialgia estuvieron mal durante la pandemia con COVID, y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo diferenciar el diagnóstico de un paciente con fibromialgia y un paciente con artritis reumatoidea? Ya, el paciente con fibromialgia y el paciente con artritis reumatoidea, ambos pueden tener dolor, ambos pueden tener cansancio, ambos pueden tener fatiga, ¿sí? Ahora, el paciente con artritis reumatoide va a tener un dolor localizado a nivel articular. El paciente va a referir dolor en las muñecas, dolor en los dedos, dolor en las redes. El dolor lo va a localizar o lo va a precisar en las articulaciones y el dolor se va a acompañar de inflamación articular. Entonces, este paciente va a tener las articulaciones inflamadas, eso lo vamos a encontrar al examinar al paciente. Va a tener un dolor
que va a exacerbarse en la mañana y se va a acompañar de rigidez matinal, y este dolor va a ir mejorando con el transcurso del día, y la rigidez va a mejorar a medida que pasan las horas, ¿sí? Eso es lo que nos permite diferenciar. Y en el laboratorio, el paciente con artritis reumatoide va a tener restantes de fase aguda elevada, sobre todo si la enfermedad está en actividad, puede tener anemia y sus anticuerpos positivos en el caso que tengan anticuerpos. Perfecto, muchas gracias. Brenda Antonio González nos pregunta, ¿se puede combinar el tratamiento de fibromialgia y depresión y ansiedad con alprazolam o clonazepam? Sí, eso es una combinación que usamos mucho junto con los psiquiatras. Si bien la pregabalina tiene un efecto también, trabaja muy bien para la ansiedad y para los trastornos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada, la fibromialgia tiene una indicación, muchas veces se combina el clonazepam o cualquier benzodiazepina con la pregabalina y con los antidepresivos. ¿Sí? Es una combinación usada. Recordemos que los hipnóticos, los inductores del sueño, no tienen efecto para el insomnio o la fibromialgia, tienen un efecto muy pobre. ¿Sí? Entonces, si queremos que el paciente duerma y no está durmiendo con la dosis de la pregabalina, vamos de 150, 300, pues tenemos que asociarle a una benzodiazepina. Gracias. ¿Qué estrategia nos recomienda para evitar la suspensión del tratamiento por efectos adversos? Ya, lo que yo les decía, comenzar lentamente, elegir un solo fármaco y comenzar lentamente. ¿Ya? Comenzar lentamente e ir lentamente. Esa es una frase que dice el doctor Gondler, que es un capo de la fibromialgia. Go slow y, ya se me olvidó algo de eso, go low y let's slow. No sé. Bueno, tenemos que ir lentamente y traten de comenzar con un solo medicamento. No vayamos a la polifarmacia de entrada, o sea, la combinación de entrada. Si el paciente está con ansiedad, con trastornos del sueño y con mucho dolor, comenzamos con pregabalina y comenzamos con 25 miligramos y vamos avanzando lento. Sí, vamos avanzando lento hasta llegar a la dosis mía recomendada. Yo habitualmente lo que les digo al paciente es que comience con 25 miligramos y le digo, si a la semana o a los 15 días usted no se siente bien, me llama y subimos a 50 y así vamos progresando. No descartemos un fármaco porque el paciente nos diga que no le fue bien con 25, con 50, con 75 miligramos. Y los fármacos tienen que mantenerse mínimo 3 meses para obtener resultados. Perfecto, muchas gracias. Larry Ramón Garcés nos agradece la exposición, excelente, y pregunta, ¿la dosis inicial de pregabalina se la puede utilizar como tratamiento para pacientes con cáncer? Si el paciente con cáncer tiene fibromialgia, o sea, la pregabalina no tendría una contraindicación en pacientes con cáncer. De hecho, ni siquiera en la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal lo que hay que ajustar es la dosis total, pero un paciente con un clearance de más de 30 mililitros por minuto puede recibir pregabalina en una dosis normal de 75 miligramos cada dosis. Así que el paciente con cáncer no me parece que habría una contraindicación, depende del grado de deterioro. Yo hace poco vi una paciente con una neuralgia posherpética y que tenía función renal normal y por ser añosa le habían puesto 25 miligramos y la paciente estaba llorando del dolor. O sea, no tengamos miedo de usar las dosis que hay que usar para obtener eficacia analgésica. Vamos lento, pero mantengámonos en contacto con el paciente para ir escalando rápidamente la dosis. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Existe algún cuestionario que podamos aplicar en forma rápida en la consulta para detectar fibromialgia? Sí, eso no se los incluí por cuestión de tiempo, pero los invito a que busquen como el número primero, FIRST. Ese es un cuestionario que son solo 6 preguntas. Si usted no tiene tiempo en la consulta, está apurado, tiene muchas cosas que verle al paciente y se queda con la duda si no tiene fibromialgia, este es un cuestionario de 6 preguntas con respecto al dolor. Y esas preguntas, si el paciente responde sí a 5 de esas 6 preguntas, el paciente tiene una altísima probabilidad de tener fibromialgia. Se llama FIRST, así como el número 1, FIRST. Siguiente pregunta. Y para terminar, en función del tiempo, ¿qué sugerencia recomienda al dar el diagnóstico de fibromialgia a un paciente? ¿Cómo no ser tan fatalista en el momento de darlo y que eso afecte más a la paciente? Eso es muy importante. Es muy importante que uno sea, como les hablaba, ser específico con el diagnóstico. Ser específico con el diagnóstico y decirle que el paciente tiene algo y no darle una sentencia de muerte. No decirle, usted tiene una enfermedad que no tiene cura, va a vivir con el dolor toda su vida, acostúmbrase al dolor. Eso no se le puede decir al paciente. Hay que tratar de ser positivo.
El paciente sabe lo que tiene, sabe que ha vivido con ese dolor 1 o 2 años. O sea, él ya sabe la intensidad de dolor que tiene. Uno tiene que decirle que uno va a ayudar a que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. No le vamos a decir de entrada, usted no va a mejorar más allá del 50% con los medicamentos que existen, no. Y hay que trabajar y hay que ir desarrollándose o planteándose objetivos pequeños a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ir ganando, ir trabajando a través de expectativa realidad, y diciendo, bueno, en este mes vamos a tratar de disminuir el dolor un poco, un tal porcentaje, vamos a trabajar, el trabajo multidisciplinario es importantísimo, entonces tenemos que atender la parte psicológica, estimular la actividad física. Los pacientes no se van a curar de la enfermedad, pero pueden controlar los síntomas, pueden tener una mejor calidad de vida, pueden tratar de llevar una vida sin dolor, y eso es lo que nosotros, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Para eso nos busca. Y cuando uno ve enfermedades crónicas, como vemos nosotros los reumatólogos, estamos acostumbrados a ver pacientes que van a tener enfermedad toda la vida. Yo no le voy a decir al paciente con lupus, usted va a tener todos estos compromisos de tantos órganos y usted probablemente tenga una mayor mortalidad. No, yo no se lo voy a decir así. Le voy a explicarle que vamos a trabajar y que esta enfermedad es crónica, pero tiene tratamiento, y que enfermedades crónicas hay muchísimas enfermedades en la medicina que no tienen cura. La gran mayoría de enfermedades no tienen cura. Un hipertenso no se cura, el diabético no se cura, la enfermedad coronaria no se cura. Entonces, esta enfermedad tiene tratamiento y vamos a trabajar en ello. Ir haciendo y trabajar mucho en equipo. Armar tu equipo multidisciplinario en el lugar donde uno esté, en el hospital donde esté, en el centro donde esté, tener un psicólogo a mano con quien uno pueda trabajar, alguien que le interese trabajar en fibromialgia. Ahora los psicólogos están muy en el tema, porque cada vez más pacientes, cuando yo recién llegué, con los psicólogos que trabajaban y sabían lo que era la fibromialgia, ahora ya todos están muy al tanto de eso. Y eso, ir armando tu equipo en tu lugar de trabajo. Muchísimas gracias, doctora Claudia Vera. Continuamos. Bueno, muchas gracias a todos.